¿Qué tal? Qué gusto saludarte de nuevo. Y bueno, pues como parte de este tema del Espíritu Santo y de esta promesa que recibimos en nuestro bautismo, quiero tocar ahora el tema del bautismo de los niños, pues no siempre se entiende la necesidad de hacerlo y sobre todo ver las ideas equivocadas que hay sobre este tema. Muchos de los hermanos separados y principalmente los testigos de Jehová insisten en que los niños no deben ser bautizados y que el bautismo ha de recibirse de adultos. Si en realidad ellos supieran lo que acabamos de decir del Espíritu Santo, de todos los regalos y gracias que Dios nos da en el bautismo, todos desearían recibirlo a la brevedad posible y no hasta la vida adulta. Este error nace, entre otras cosas, del hecho de que Jesús se bautizó de adulto. Sin embargo, existe una gran diferencia entre el bautismo que recibió Jesús, que es el bautismo de Juan, y que solo era para mover a la penitencia, mientras que nosotros recibimos un sacramento, el sacramento del bautismo en el Espíritu, es decir, el bautismo cristiano. Jesús dijo a sus discípulos que fueran y bautizaran a toda criatura, lo cual ciertamente incluye pues a los niños. Encontramos también testimonios de que los apóstoles bautizaban a toda la familia, lo que evidentemente pues incluía a los niños, ya que no menciona que los hayan excluido en los diferentes textos. Se argumenta también que para poder recibir el bautismo es necesario primero creer, tener fe, lo cual no es totalmente cierto. Según Jesús, tener fe y ser bautizados son dos cosas distintas, como lo podemos ver en el capítulo 16 de Marcos. La fe deberá desarrollarse más adelante, y la suma de las dos es lo que nos lleva a la salvación. Una persona que se niega a creer o que cree, pero que no da testimonio, no cumple con los requisitos de la salvación. Uno de los pasajes más evidentes del bautismo de los niños está en el pasaje en el que Pablo y Silas en Filipos, en donde fueron arrestados. Después de ser liberados, fueron a la casa del carcelero y ahí bautizaron a toda la familia, lo cual nos hace suponer que habría niños y no tuvieron ninguna formación, solo fueron bautizados. Con el tiempo, la Iglesia vio la necesidad de instruir primero a los que habrían de ser bautizados y se creó el catecumenado, en lo que el padrino, un cristiano ya formado, instruirá durante unos 3 o 4 años al futuro cristiano. Por ello, sin padrino no habría bautismo, pues éste garantizaba la formación del nuevo cristiano. Hoy en día, la Iglesia bautiza a los niños en la fe de los padres, más que de los padrinos, esperando que ellos, los papás, sean quienes en casa vayan poco a poco formando en el niño una fe activa que los vaya constituyendo en verdaderos discípulos del Señor y así lleguen a gozar un día del reino de los cielos. Por eso no es muy conveniente bautizar a los niños que no tienen ninguna garantía de que alguien los pueda formar como cristianos. El bautismo en sí mismo no es la garantía de la salvación, según lo afirma el Señor en el texto que ya vimos de Marcos y también en el de Romanos 10. El bautismo debe de recibirse de niños, pues nos hace hijos de Dios, nos incorpora a la Iglesia y nos da el Espíritu Santo, de manera que no podemos privar de estos hermosos regalos a los niños, simplemente porque no sepan qué es lo que están recibiendo. De hecho, muchas de las cosas que recibimos al nacer no las podremos usar en plenitud hasta que seamos grandes, y no por eso no nos las dan hasta que seamos mayores o conscientes. Pensemos, por ejemplo, en la salud, la educación, el estatus social, las convicciones políticas o deportivas. Igualmente, las gracias del bautismo en el niño las usará en la medida en que crezca y se desarrolle la fe en él. Pero debe de tener a alguien que lo instruya en la fe, porque si no tiene quien lo instruye en la fe, como decíamos en nuestro capítulo anterior, pues estas gracias y todo terminarán por morirse. ¿Qué pasaría si priváramos a nuestros hijos de las vacunas? Sería una injusticia, ¿no es cierto? Pues lo mismo sucede con el bautismo. No podemos privarlos de todas estas gracias solo porque no saben lo que reciben. Es compromiso, como decía ahorita, de los padres
ver que en su tiempo lo sepan y lo vivan. Como siempre, te invito a profundizar en este tema visitando nuestra página www.evangelizacion.mx y a ver con amplitud el tema de evangelización fundamental. Te espero mañana para continuar nuestro conocimiento de Jesús, hablando de el purgatorio dentro del tema de la vida eterna con Jesús. Recibe mi bendición y te espero mañana.